Onos, el podcast, presenta. Esto es Solos por la Mañana, un programa de crecimiento personal, y el día de hoy tenemos un invitado especial para platicar un tema muy interesante, que es la tradición de la mexicanidad. Tenemos como invitado al maestro Carlos Alberto Soto. Él es maestro en educación especial, psicólogo y psicoterapeuta, y de igual manera le ha dado continuidad a su formación en todo lo que es la medicina tradicional mexicana. El día de hoy, él está de invitado aquí para que nos explique, nos platique, nos extienda el conocimiento sobre estos temas. Entonces, le doy la bienvenida al maestro Carlos a este espacio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Robo. Aquí andamos. Como ustedes saben, siempre ha sido un espacio de poder expresar, ser, de confianza. No hay protocolos, no hay formas. Quiero que lo volteemos a ver de esa forma. Esta es una plática entre dos amigos que se han interesado por diferentes temas y les queremos compartir esto al mismo tiempo. Entonces, Carlos, me gustaría que nos dieras un poquito de tu historia con respecto a tu formación en el tema, sobre todo de la tradición, de la medicina tradicional mexicana. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y por el espacio, ¿no? Que es un espacio pues para dar a conocer y para reconocer también los diferentes caminos en la sanación del espíritu, ¿no? También en las personas. Pues bueno, dentro de mi historia de vida pues ha estado muy presente los pueblos indígenas, desde mis abuelos. Mi papá pertenecía a un pueblo indígena y entonces en ese caminar me he ido reencontrando en mi camino con la medicina tradicional, que bueno, que es muy amplia, que tiene muchas vertientes, que tiene muchas maneras de entenderse y que, bueno, los que la trabajan desde las comunidades, pues tienen una cierta manera. Y últimamente se ha estado trabajando desde las instituciones formales a poder incluir, hacer una especie de, de medicinas integrales, integrativas, no tanto complementarias. Mucho tiempo se vio a la medicina tradicional como una medicina complementaria que pudiera complementar lo que se trabaja dentro de la medicina alopática. Y últimamente se ha estado trabajando mucho por integrarla, ¿no? A los sistemas de salud. Hay avances en varios estados de la República, en Puebla, en Morelos, que se está trabajando fuertemente por un instituto de medicina tradicional que sea reconocido por la medicina alópata y que trabajen en conjunto dentro de los hospitales, ¿no? En otros países ya hay avances importantes, por ejemplo, con la medicina china, ¿no? En muchos hospitales ya se pone acupuntura, se trabaja con compresas, con con muchos tipos pues de medicinas que se están integrando, no son como complementos, sino son una integración dentro de la medicina. Y bueno, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de todo Mesoamérica, no solo se trabaja la medicina del cuerpo, sino también y es donde hemos estado un poco más inmiscuidos, hay un trabajo profundo con el espíritu, con el alma, que le llaman, ¿no? Los diferentes autores lo han categorizado como entes anímicos o entidades anímicas que acompañan a un cuerpo físico. Ok, fíjate, Carlos, es bien curioso porque hablar de alma, de ánima, de ánimus, pues para muchos dentro de los conceptos ya asumidos,
pues tiene una connotación de tipo religioso. ¿Sí? No, más allá de eso, o sea, a mí me gustaría que profundizaras en ese tema de los entes anímicos, porque quizás hay un concepto también igual muy con falta de información en el sentido que las medicinas tradicionales las han identificado, se han identificado o se han volteado a ver como si fueran brujerías, chamanismos, charlatanería, todo este tema como de ver como si fuera algo diabólico y a veces hasta satanizado, ¿no? O sea, estás haciendo prácticas chamánicas que lo único que hacen es ir en contra de las visiones judio-cristianas o en ese sentido cualquier otra visión religiosa. Entonces pareciera que hablar de medicina tradicional es hablar de una visión mágica, una visión como espiritista, más que espiritual, espiritista, en ese sentido así como muy, muy de brujerías, muy de, en ese sentido como voltear a ver la medicina tradicional, sobre todo la medicina tradicional no es de los menjunjes, o sea, o de que junta esta hierba con aquella, y eso es, yo digo como medio de brujería, ¿no? De un caso donde tú avientas pócimas mágicas y resulta un suero donde tú puedes conseguir lo que necesitas. Y esta visión mágica de las medicinas tradicionales como que se ha hecho como una visión como muy generalizada que creo que dista mucho lo que tú nos compartes, pues, o lo que tú has volteado a ver como una alternativa que lo hablas como si ya fuera un sistema de que se puede integrar a la medicina general alópata para tratar a nivel de secretarías de salud o de sistemas de salud completos, ¿no? Claro. Sí, esto nace con un choque cultural que hubo en la conquista, ¿no? Eh, la cosmovisión judio-cristiana, que es una cosmovisión antropocéntrica, en donde el hombre es el centro del universo, está creado a imagen y semejanza, dista mucho de la visión o de la cosmovisión mesoamericana, Okay. que es una cosmovisión o le llamamos dualista o meteísta, que quiere decir que se basa en principios duales, universales, como lo son el frío y el calor, el día y la noche, todos los principios que son duales están basados en esta cosmovisión. Es una cosmovisión que no es antropocéntrica, sino cosmocéntrica, ¿no? Okay. El cosmos es el centro de todo, así como el fuego, como el agua, como la tierra, y todo tiene un equilibrio. Cuando alguien pierde ese equilibrio o cuando las cosas pierden el equilibrio es que enferman, ¿no? Entonces, el primer principio de la medicina, de la mayoría de las medicinas tradicionales, tanto la china como la mesoamericana, tienen el principio de frío y calor, ¿no? De tal manera que tenemos enfermedades de frío, tenemos enfermedades de calor. ¿Por exceso de frío Por o por exceso exceso de de frío calor? o por exceso de calor. Okay. Y entonces la idea es encontrar el equilibrio. Y bueno, esta visión cosmocéntrica nos invita, por ejemplo, a pedirle al agua, ¿no? Que nos ayude a encontrar nuestro equilibrio. A pedirle al fuego, a que nos ayude a encontrar nuestro equilibrio. A pedirle a la tierra, a pedirle al viento. Y dentro de la cosmovisión o de la religiosidad católica, pues esto no es posible porque solo hay un Dios y ese Dios es el encargado de todo, ¿no? No estamos en contra de esa línea, sin embargo, no es la cosmovisión que nos enseñaron los abuelos. Entonces, en este punto, en el caso de la conquista, los conquistadores tuvieron la misión
de prohibir todo lo que saliera de la visión judio-cristiana. Entonces, prohibieron por mucho tiempo el uso de ciertas plantas y aún en la actualidad hay muchas plantas a las que se les tiene miedo, ¿no? Prohibieron el uso, por ejemplo, de los temazcales, prohibieron el uso de las energías del viento, del agua, de la tierra. Aquí en Mesoamérica no teníamos en sí, o no se le llamaba dioses, ¿no? No hay un dios del agua, no hay un dios del viento, sino por ejemplo, Tlaloc, ¿no? Tlaloc es el lenguaje náhuatl es una lengua aglutinante, o sea que las palabras las junta para poder decir una idea, ¿no? Ok. Entonces, Tlaloc viene de Tlal, el principio Tlal de Tlalic, y Loc, el licor de la tierra, lo que embriaga la tierra, ¿no? Y no le estábamos pidiendo nosotros al dios de la lluvia. Esa es una visión de los griegos, ¿no? Que ahí sí hay un dios de la lluvia, un dios del trueno, un dios del... Y entonces nosotros nosotros seguimos pidiendo para que el licor de la tierra la embriague y la pueda seguir fecundando, para que el ciclo no pierda su equilibrio, ¿no? Porque si los ciclos pierden su equilibrio, los únicos encargados de eso son las energías que viven, que perviven, ¿no? El viento, el agua, la tierra, la lluvia. Entonces, por eso es que se le da nombre y se le pone una jerarquía más amplia, ¿no? Esto en el choque cultural que seguimos teniendo en la actualidad, ha hecho que mucha gente confunda las prácticas de la medicina tradicional con cosas esotéricas o con situaciones de la brujería, ¿no? Aquí ni hay brujos, ni hay chamanes. Los brujos son de Europa, las brujas, la cacería de brujas, de los tiempos del medievo, y los chamanes son de Rusia, ¿no? De Islandia, de toda esa región. Aquí había hombres, medicina, o hombres que se dedicaban a la curandería, maestros temachtianis que enseñaban la curación por medio de las plantas, por medio de diferentes tipos de terapias que están bien cimentadas y bien fundamentadas y que, bueno, últimamente se les ha volteado a ver y han encontrado validación científica. No la necesitan. En realidad, los pueblos mesoamericanos se han curado de las enfermedades. Otra cosa importante es estas enfermedades se llaman síndromes tradicionales, ¿no? Un síndrome tradicional, ¿qué es? Un síndrome tradicional, por ejemplo, imaginemos que estamos en Alemania, ¿no? Y llegas con el médico y le dices, ¿sabes qué, doctor? Es que ando empachado, ¿no? El alemán va a decir, pues, ¿qué es eso, no? Un síndrome tradicional es un síndrome, una enfermedad que solo se da en un espacio cultural determinado, ¿no? Entonces, si tú vas aquí, hasta con los mismos doctores alópatas y dices, es que me siento empachado, pues él ya sabe qué darte, ¿no? Y si vas con una sobadora, una curandera, porque están y han pervivido por los siglos, te va a agarrar, te va a dar una sobada, te va a dar un té y te va a tronar el empacho y te vas a curar, ¿no? Y eso no necesita una comprobación científica. Tu bienestar lo está poniendo. Otra situación o otro síndrome tradicional, el susto, ¿no? Imagínate que estás en Estados Unidos y vas con el doctor y le dices, es que tengo un susto, pues me asustaron y entonces, pues a lo mejor te va a decir, ese es un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Y te va a dar unas pastillas, ¿no? Sin embargo, la medicina tradicional
para ese tipo de situaciones, tiene sus métodos para poder ayudar. Y repito, no necesita de la comprobación científica. Sin embargo, últimamente se ha estado trabajando de manera fuerte por ejemplo, en la fundamentación de una limpia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahora los científicos están hablando sobre medicina cuántica, ¿no? Sobre partículas que pueden estar de energía, que se pueden quedar alrededor de nuestro cuerpo y con la frotación de algún material vivo, como lo es un huevo, como lo es una semilla, como lo es una planta fresca que tiene un olor característico y puede limpiar ese espacio pues eléctrico que nos rodea, ¿no? Entonces, ha funcionado y lo hemos hecho por mucho tiempo. Ahora encontramos en los entes anímicos, ese es el nombre que decidieron darle los teóricos. Sin embargo, cada uno de estos espacios tiene un nombre en la lengua, ¿no? Son 3 los espacios anímicos. Sí, fíjate, antes de que hables de los entes anímicos, también igual el tema del concepto de energía. Bien, energía, desde la visión, igual, hay visiones muy mágicas, hay visiones muy esotéricas, que igual el tema de la manipulación de energías, el tema del creacionismo energético, este tema, ¿no? Yo programo, proyecto y etcétera. O sea, puedo manipular. También hay tradiciones muy dadas a atraer energías o sentir energías y demás, todo este tema. En una ocasión platicando también contigo, hablabas del tema de la practicidad de los conceptos. O sea, es nada que esté conceptualizado es solamente para vivir desde el concepto. O sea, desde la medicina tradicional, cada concepto tiene una aplicación práctica en la vida diaria. O sea, no es algo efímero, largo, de aquí y fuera de mí, que actúa y que yo en algún momento a voluntad puedo practicar para moverlo, manipularlo y hacerlo a mi antojo, pues, o sea, crear cosas, levitar, etcétera. O sea, cosas que no tienen ninguna práctica a nivel de salud en ningún sentido, mental, espiritual, física, ¿no? Orgánica, biológica. O sea, en ese sentido, la visión de una energía se habla así como, el concepto de energía como que está muy, igual que otros conceptos, o sea, como que le hemos cargado de muchas formas de voltearlo a ver. ¿Cuál es la forma de la medicina tradicional mexicana al hablar de energías? Porque vamos a hablar de entes anímicos, hablar de energías que se mueven o se pierden o se recuperan a través de los entes anímicos. Entonces, en ese sentido, hablar de energía, ¿a qué te refieres cuando hablamos de energía? Sí, quisiera primero contestar el primer aspecto que tiene que ver con el nombre de las cosas, ¿no? Y bueno, en la lengua náhuatl, que es la lengua madre de Mesoamérica y que bueno, nombró muchas cosas, ¿no? Incluso de otras culturas cercanas, en la lengua, esta aglutinación permitía que las cosas tuvieran sentido, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahora tenemos conceptos que no sabemos como de dónde salieron o cómo es que se formaron. Regularmente la mayoría de nuestro idioma está basado o en el griego o en el latín, ¿no? De ahí salen los principales conceptos. Y entonces esto de que los conceptos tienen un significado práctico, tiene que ver con eso, con que se iban construyendo a partir de la practicidad de las cosas, ¿no? No hay conceptos abstractos
sino prácticos, ¿no? Ujú. Y claro que también existe y sigue existiendo la abstracción de conceptos que son incomprensibles. Ujú. Sin embargo, la mayoría tienen como ese sustento en el hacer diario, ¿no? Y en el caso, pues, de la energía, nosotros lo interpretamos o lo identificamos como el tona. Esto de tona es una palabra, haciendo la comparación de energía, por ejemplo, la medicina china le llaman qi o chi, Ajá. ¿no? Acá en la mexicanidad, por ejemplo, en la medicina ayurvédica o de la India, le llaman prana, El prana. ¿no? El prana. Acá en la mexicanidad, en Mesoamérica, le llamaban tona. Ok. Tona volviendo a la practicidad del lenguaje, es la irradiación del sol que entra por la mollera y nosotros tenemos la capacidad, ahora la ciencia lo define o lo estructura, ya de manera estructural, qué pasa en nuestro organismo. Pero bueno, esta energía que entra por la mollera, se convierte en energía lumínica que le da calor, movimiento, energía y fuerza de voluntad y fuerza anímica a nuestro cuerpo, Ujú. ¿sí? Nosotros tenemos ese tona y es uno de los primeros entes anímicos o el primer ente anímico que es el tonal, Ok. el tonali. Hay diferentes maneras de llamar al tonal, o hay diferentes maneras de entender el tonal, y viene toda la cuestión que tiene que ver con el sol y con su irradiación, empieza con estas simbologías, ¿no? Tona quiere decir sol también. Ok. Tonatio, ¿no? Tenemos la energía del sol es tonatio, el Padre Sol es tonatio. Tonali nos referimos a un día, Ujú. a la irradiación de todo un día, un tonali, ¿no? De hecho, teníamos la costumbre de nombrar a los días de manera diferente. Por ejemplo, hoy podría ser un día Ome Tochtli, ¿no? Un día dos conejo. Y entonces esta irradiación tiene ciertas características que Ujú. tal vez después podríamos hablar de ellas. Sin embargo, para no perdernos, pues bueno, la irradiación, la energía, por así decirlo, ¿no? Este concepto tan, como dices, utilizado de manera pues, genérica, Indiscriminada. indiscriminada, para la cosmovisión en Mesoamérica, se entiende como el tona, Ujú. el tona, esa energía que entra por la mollera y es transformada. Te decía, ahora sabemos que se transforma en serotonina, en adrenalina, en noradrenalina y en muchos neurotransmisores y glándulas estimulan glándulas en nuestro cuerpo que segregan hormonas, ¿no? Ujú. Ese es más o menos cómo se entiende la Ok. energía. Ujú. Y bueno, ya entrando en la materia, pues tenemos tres entes anímicos. El primero es el tona, el tonali, se encuentra en la cabeza Ujú. y tiene un líquido que lo mantiene, que lo contiene, que es la mielina en el cerebro, ¿no? Ujú. La mielina del cerebro es el líquido y el centro anímico o el centro de esto es la cabeza. Ujú. Y el, lo que es el líquido y el centro forman ese ente anímico, que es el tona. Después tenemos también el teyolía. Teyolía, que viene de la palabra yolot también, y es el corazón. Ujú. Teyolia es el ente anímico que se encuentra en el corazón. Su líquido, el centro anímico es el corazón, el líquido que lo contiene es la sangre, Ok. y el ente es teyolía, se Ujú. llama.
¿no? Y el tercero y último es el Ijiyotl. El Ijiyotl es el centro anímico, es el hígado, su líquido es la bilis, ¿sí? Y el ente anímico le llamamos Ijiyotl. Cada uno de los tres entes anímicos tiene una función específica. Por ejemplo, el Ijiyotl es el encargado de tener en cinta, de procesar todas las emociones. El coraje, el miedo, la tristeza, pasan por el Ijiyotl. Cuando hay un Ijiyotl, decimos desequilibrado, que cuando el Ijiyotl, en este concepto de que la salud es el equilibrio, cuando mi Ijiyotl está desequilibrado, puede enfermar a mi cuerpo, ¿no? Si personas muy enojonas o depresivas o con cierto tipo de tendencias emocionales, logran enfermar su cuerpo, ¿sí? El Teyolía es el encargado de la fuerza de voluntad, ¿sí? Ese se mide con los pulsos. Nosotros tenemos una técnica que se llama pulseada. Los curanderos te pulsean, ¿no? Le llaman. No te bolsean, te pulsean y te ponen sus dedos en ciertos pulsos de tu cuerpo y pueden identificar si tu tonal, si tu ente anímico del Teyolía está bajo o alto, ¿no? Okay. Muchas veces traemos ahora la medicina alópata, pues le dicen presión alta, presión baja, pero tiene que ver con un desequilibrio constante con tu Teyolía, con tu fuerza de voluntad, con tu capacidad para procesar las cosas que te suceden en el día a día, ¿no? El Teyolía es un ente que está presente en el día a día. Podemos tener un desequilibrio en el Ijiyot, podemos tener una subida, una bajada en el Teyolía, y el tercer ente anímico es el tonal que se encarga de poder, del entendimiento de las cosas, ¿no? Es la luz de las cosas. Hay cosas que, como por ejemplo, en psicoterapia gestal utilizamos una frase, ¿no? Que decimos, el neurótico no ve lo obvio, ¿no? Muchas veces te están sucediendo las cosas, pero no alcanzas a comprenderlas, no las alcanzas a ver, y eso tiene que ver con un desequilibrio en tu tonal, en tu capacidad para transmitir esa capacidad lumínica en energía para todo tu cuerpo. Muchas situaciones de depresión, muchas situaciones de pérdida de la capacidad para darme cuenta de las cosas tienen que ver con el tonal, ¿no? Y bueno, y aquí viene una de las cosas bien interesantes de esta cuestión de los entes anímicos. El tonal es un ente anímico que se puede perder, ¿sí? O sea, muchas veces en el lenguaje coloquial decimos que perdió su sombra, ¿no? Su sombra, porque todo lo que es luz es sombra. Y entonces decimos que las personas pueden perder su tonal. ¿Cómo pueden perder su tonal? Lo pueden perder mediante un susto muy fuerte, lo pueden perder mediante una impresión fuerte, lo pueden perder mediante una tristeza muy fuerte. El tonal se diluye y entonces la gente está como muerto en vida, ¿no? Es el equivalente a un trauma. O sea, hablando en conceptos terapéuticos, sería el efecto de un trauma es la pérdida de la energía del tonal o del ente anímico. O sea, el desequilibrio de cada uno de los entes anímicos se da también por las experiencias que tienes en la vida diaria, ¿no? Principalmente. O sea,
Entonces, desde el punto de vista del vocabulario o de los conceptos terapéuticos o psicológicos, los entes anímicos se desequilibran por experiencias traumáticas, ¿no? Sí. Háblese de experiencias conscientes. No sé si haya el concepto de inconsciencia en ese sentido en la visión de la tradición de la mexicanidad. Ujú. Pero los traumas, desde el punto de vista clínico, psiquiátrico, además, son procesos a los que yo no tuve la posibilidad de responder de manera adecuada y me quedo congelado en una sobrerespuesta, pues, hacia el estímulo que ya quizás ya no está. Háblese de un miedo, de un susto, de un trauma, de una situación que no alcancé a responder, entonces se queda congelado y entonces hay una sobrerespuesta a cualquier otra situación que se le parezca o que estamos hablando de un nivel de neurosis, no de un proceso psicótico donde ya la persona ha perdido la conciencia completamente y capacidad de razonar entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Claro. En ese sentido, el hablar de los entes anímicos, hablas de perdió, ¿ves? O sea, hay algo en mí, una energía que guarda cada uno de mis entes anímicos y esta energía por esta experiencia se pierde. O sea, ¿es lo que estoy entendiendo? ¿O? Sí, sí, totalmente. Y bueno, en concordancia con las cuestiones que hace rato platicábamos acerca de los síndromes de filiación cultural, ¿no? Si nosotros nos vamos al susto, a una situación que me hace perder mi tonal, las cosas identificables en la pérdida de mi tonal se ponen muy bien o empalman muy bien con los conceptos en psiquiatría de neurosis, de estrés postraumático, que es esta sobrecarga de algo que quiero resolver, pero no puedo resolver, ¿no? Y entonces, también en la creencia popular en Mesoamérica tú puedes perder tu tonal, pero si tu tonal se pierde por mucho tiempo, se pierde, ¿sí? Y tiene concordancia con esto que dices de la psicosis, ¿no? Una cosa son las neurosis, los procesos de estrés postraumático, de situaciones, y otra cosa ya es la pérdida total de la realidad, como un proceso psicótico, que para eso, pues bueno, la medicina alópata es una opción muy viable. También en la medicina tradicional tenemos algunas plantas. Sin embargo, creo que para efectos, pues, de lo que estamos platicando, no podríamos meternos en eso en este momento. Sin embargo, sí, el ente anímico se pierde por este síndrome de filiación cultural, por este susto, por este espanto, y hay diversas técnicas para hacerlo volver. Okay. ¿No? Hay muchas prácticas en la medicina tradicional que nos ayudan a este proceso. Uno de ellos, muy similar a lo que hacemos los psicoterapeutas, es el Nahualatoli. Nahualatoli es el atole de las palabras. Entonces, un Temashtiani, un médico tradicional iba con el paciente y le endulzaba con palabras, ¿no? Y le hacía un atole de palabras. Nahualatoli, en esta concepción de los términos como algo práctico, Nahualatoli es el atole de las palabras. Nahuatlactoli y el atole, ¿no? Entonces, esta conjunción es como cuando vienes a terapia. En terapia, bueno, hay muchos estilos, ¿no? Pero regularmente, pues vienes a darte cuenta por medio de la palabra de algo que al principio puede ser duro, pero te da la luz, te da la certeza y la comprensión. Es una especie de regreso de la sombra, ¿no? A veces uno tiene, decimos en psicoterapia, tiene la visión de tubo, ¿no? Nada más ves una cosa. Y al estar en un proceso terapéutico, pues amplías tu espectro de visión y eso, en el concepto de la mexicanidad, sería
regresar el tonal, Okay. ¿no? Hay algunas técnicas o algunas prácticas pues diferentes como las ahumadas, como las limpias con huevo, que también tienen ese efecto, y otras más profundas como las levantadas de sombra, como el llamamiento de sombra, cosas que son prácticas pues ya un poquito más específicas, Ujú. ¿no? O sea, y si tú hicieras como una especie de categorización de los métodos de intervención en la medicina tradicional mexicana, ¿cuáles así básicamente son? O sea, entre los que he escuchado, por ejemplo, es la herbolaria, o sea, toda la Ujú, utilización de plantas y tinturas y todo ujú, este tema de extractos de plantas. ujú, La utilización también como de rituales, según entiendo, o sea, rituales ujú, o actividades que están, por ejemplo, esto de tema del huevo, de las plantas, de las ujú, limpias a través de las plantas o los rituales de levantamiento de sombra o llamamiento de ujú. sombra. En ese sentido, o sea, si tú hicieras como una especie de categorización de cuáles son los métodos básicos que, un, que una persona que utiliza la medicina tradicional mexicana en la búsqueda de la salud en todos los sentidos, ¿cuáles serían básicamente? Pues lo que pasa es que nada está separado Mm. dentro de la medicina tradicional, nada está separado y entonces se hacen diferentes tipos de... Es que tenemos, así como el concepto de energía, la Ujú. cuestión de rituales, de ceremonias, está un poco medio como satanizado, Ujú. ¿no? Desde la visión judeocristiana se ha satanizado la ritualidad de las cosas. Ujú. Realmente, todo lo que hacemos, todo es un ritual. Ujú. Si tú te levantas en la mañana, te lavas la boca, te peinas, esa es una ritualidad. O Ujú. sea, tú estás repitiendo una estructura. En este caso, las ceremonias, las cosas que se elaboran o que se practican dentro de la medicina tradicional, todo es ritual, ¿no? Todo es una ceremonia porque todo se hace con un sentido. Ujú. Entonces, lo que utilizamos en el caso personal para el trabajo son todas las estructuras que nos sirvan para poder ayudar a un paciente, Ujú. ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, las limpias con ramo, con sahumador, con huevo, incluye el dar o el ofrecer tinturas. Una tintura es un extracto hidroalcohólico de una planta determinada que nos permita incidir en la estructura física fisiológica del paciente para poder que el paciente mueva su estructura. Ujú. A diferencia de la mayoría de los medicamentos alópatas que sí o sí van a hacer su trabajo, en el caso de las plantas, nosotros desde la cosmovisión creemos que tienes que tomarlas con un sentido, Ujú. ¿no? Y entonces la planta va a hacer su trabajo, pero tú vas a hacer tu trabajo también, Ujú. ¿no? Eso es una cuestión, pues tal vez de ritualidad, Ujú. pero que tiene que ver con la conciencia de la sanación, Ujú. ¿no? Este, Fíjate, eso que comentas, Carlos, quizás lo dejemos para otra intervención, otra invitación, porque es bien interesante esto que acabas de decir. El medicamento, como nosotros lo conocemos, o la tintura, el extracto de la planta, tiene un efecto, pero yo tengo que poner algo de mí, ¿ves? ujú, A diferencia de la visión tradicional alópata, esto no sucede. Es yo esté dispuesto o no esté dispuesto, esto va a tenga actuar. intención o no tenga intención con respecto a la toma o el consumo de cierta sustancia, esta sustancia va a funcionar de la misma forma, ¿no? Totalmente. Entonces la medicina viene de afuera, ¿no? Ujú, La medicina, lo único que yo tengo que hacer es esperar que lo que viene de afuera intervenga en mí, ¿sí? ujú,
Y a diferencia de lo que tú platicas de la cosmovisión, es donde yo tengo participación en la búsqueda de salud, en el encontrar bienestar para mí mismo, ¿no? O sea, no le dejo, la planta va a hacer lo que necesita hacer, pero yo tengo que tener disposición para hacer esto. Y esto de hablar de complementariedad, ¿no? De hablar de una visión de que yo soy parte de un todo, no soy único, exclusivo, excluido del universo o de del mismo cosmos, ¿no? Entonces, es bien interesante en ese sentido. O sea, dices, no, es que no se trata nada más de ahí te va tu menjunje y ahí nos vemos. O sea, hay toda una visión en la que se vive a través de esta forma, o sea, se convierte en una forma de vida, lo que voy. Sí, sí, desde los espacios psicoterapéuticos tenemos más consciente esa parte, porque es como si un paciente viene y te dice puras mentiras, ¿no? Y bueno, pues tú puedes escucharlo, puedes reflejar, puedes hacer tu trabajo terapéutico, pero si él se está mintiendo, pues no puedes hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada por alguien que no quiere hacer nada, ¿no? En este punto creo que se coincide. La mayoría de las visiones psicoterapéuticas humanistas tienen esta visión, esta cosmovisión no es como un estímulo-respuesta, sino es como desde la conciencia. Y la conciencia, aun cuando está en muchos círculos descalificada, pues tiene un valor importante, ¿no? Antropológicamente y en la practicidad de las cosas, ¿no? Entonces, te digo, sería difícil como enmarcar otro tipo de medicina que utilizamos, pues es el temazcal, ¿no? El temazcal es la cabañita de sudar, la casa de temas, el vapor, cali, casa, la casa del vapor que nosotros usamos como un espacio para sacar de la comodidad a la persona y poder encontrarse a sí mismo en este vientre, ¿no? Que es un lugar oscuro, cálido, húmedo, como el vientre, y es una especie de renacimiento. Okay. Todos los días, desde la cosmovisión mesoamericana, son diferentes porque todos los días estamos renaciendo, ¿no? Este espacio de renacimiento nos invita a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que las herramientas psicoterapéuticas de la mexicanidad, pues van enfocadas a eso, ¿no? A encontrar el equilibrio entre mis entes anímicos. Yo como musicoterapeuta tengo siempre una frase, ¿no? Que decimos la armonía, ¿no? La armonía tiene 3 tonalidades, una mayor, una menor y una séptima. Y suena más o menos así como cuando uno está en la central de autobuses y pam, pam, pam. Pasajeros con destino a la ciudad, ¿no? Estas 3 tonalidades hacen un armónico. Un armónico dentro de la mexicanidad o dentro de esta cosmovisión sería lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Entonces, si lo que pienso, lo que siento y lo que hago van en armonía, pues mi cuerpo va a estar en armonía, ¿no? Si yo pienso que lo que siento no está conforme con lo que hago, pues hay una disonancia, no solo cognitiva, sino mental y corporal, emocional, ¿no? Psicoemocional. Entonces, bueno, creo que mientras tengamos estos 3 entes funcionando en orden, vamos a poder encontrar armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Bien, Carlos. Pues yo creo que queda más que claro. Hay muchísimos temas que todavía pudiéramos ahondar, pudiéramos platicar. Igual queda abierta la invitación para seguir hablando de musicoterapia, de qué se hace en un temazcal, qué es un temazcal, qué se consigue a través de estos métodos de sanación.
en sí, pues una visión muy completa, o sea, que no es necesario estar hablando de que es una alternativa a la medicina alópata, sino que todo lo contrario, ¿no? Es algo que se puede integrar y se integra de manera muy eficiente, con casos comprobados, con personas que han resuelto temas de salud muy profundos, o sea, o de enfermedad muy profundos en este proceso de recuperación con medicinas, con la medicina tradicional mexicana, que igual en su momento hasta invitamos a algunos testimonios para que estén al tanto en ese sentido. ¿Hay algo más que quieras agregar para a la audiencia de Olos en ese sentido? Yo te agradezco, Carlos, porque claro que hay mucho que aprender de esta forma de vida, y yo pienso que cualquier cosa que aporte para la recuperación de la salud abona y aporta al bienestar, es algo magnífico, pues. Y esto es una herramienta que igual tú encontraste, y que en esta vocación de ayudar, apoyar y crecer, también tú en este proceso de sanarte a ti mismo, nos compartes. Entonces, pues yo te agradezco, pero pues, ¿qué te queda de esta plática? Bueno, no, pues igualmente muy agradecido de estar aquí y del espacio. Y creo que pues ya sabemos, ¿no? Poco a poco hemos ido recobrando el saber ancestral de las plantas. Poco a poco la gente empieza a confiar un poquito más en las plantas, en los tés. Empezamos a desconfiar de las farmacéuticas y sus medicamentos, ¿no? Entonces, creo que vamos por el camino de la conciencia, y la invitación es aun cuando el camino es largo, pues a ir empezando a reconocernos. Pregunten a sus abuelos, pregunten con los cercanos, cómo se curaba la gente antes, cómo es que cuidaban la salud, ¿no? Uh-huh. En este espacio de Olos, pues es eso, el integrar todas las formas para poder estar en orden, en armonía. Y bueno, pues la invitación es a esa. Estamos por ahí en Arandas, y los esperamos cuando quieran ir a un temazcal, a una limpia, al acompañamiento de un proceso psicoterapéutico, y a las diferentes medicinas que manejamos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por sintonizarnos, vernos. Seguimos aquí en Olos por la Mañana, un programa de crecimiento personal. Gracias. Olos, el podcast, presenta.